¿Alguna vez te has preguntado si hay lugares donde la presencia de Dios simplemente no está? La Biblia nos advierte que no todo sitio es seguro para un hijo de Dios. En 1 Corintios 10:21 leemos: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esta advertencia nos muestra que hay territorios espiritualmente contaminados, espacios donde la oscuridad reina y la presencia de Dios es rechazada. Hoy exploraremos los lugares peligrosos a los cuales un elegido de Dios nunca debe entrar. Demostraremos cómo identificar estos sitios y por qué alejarse de ellos es crucial para tu caminar espiritual. ¿Estás listo para descubrir las trampas ocultas que pueden apartarte del propósito de Dios? Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha estado dividida entre dos caminos, el de la luz y el de la oscuridad. La Biblia nos muestra repetidamente cómo ciertas decisiones pueden alejarnos de Dios, llevándonos a lugares donde su presencia no habita. No se trata solo de sitios físicos, sino de ambientes espirituales que pueden contaminar el alma, debilitando la fe y abriendo puertas a influencias que desvían el propósito divino. En Génesis vemos cómo Adán y Eva habitaban en el Edén, un lugar diseñado para la comunión con Dios, pero una sola elección errónea los llevó a la expulsión, separándolos de la presencia divina. Así como ellos fueron advertidos sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, hoy también existen advertencias sobre espacios donde un elegido de Dios jamás debe entrar. La Escritura nos deja claro que hay territorios donde la presencia de Dios no reina. En Efesios 5:11, Pablo exhorta: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta advertencia no es solo sobre acciones, sino sobre los lugares donde estas obras se manifiestan. No podemos esperar que nuestra fe se mantenga firme si nos exponemos continuamente a ambientes donde el pecado es celebrado y la santidad es despreciada. La historia de Lot nos sirve como un ejemplo contundente. Él escogió habitar en Sodoma, una ciudad marcada por la corrupción y la maldad. Génesis 19 nos narra cómo los ángeles de Dios tuvieron que intervenir para sacarlo de aquel lugar antes de su destrucción, pues permanecer allí significaba no solo peligro físico, sino también contaminación espiritual. A pesar de que Lot no participaba directamente en las prácticas de la ciudad, su cercanía con ellas trajo consecuencias devastadoras para su familia. Así como Sodoma representó un ambiente tóxico para Lot, hoy en día existen lugares donde la presencia de Dios es rechazada y las tinieblas tienen dominio. No se trata solo de sitios de evidente maldad, sino también de aquellos que, aunque aparentemente inofensivos, llevan a un enfriamiento espiritual. En 2 Corintios 6:14 se nos dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esta pregunta no es retórica, sino una advertencia clara. La comunión con Dios se rompe cuando nos exponemos a ambientes donde su voz es ignorada y su verdad es suplantada por el engaño. En la historia del pueblo de Israel, vemos cómo cada vez que se acercaban a culturas idólatras y adoptaban sus costumbres, terminaban alejándose de Dios y cayendo en la opresión. Su historia es un espejo de lo que ocurre cuando ignoramos las advertencias y nos aventuramos en territorios espiritualmente peligrosos. Uno de los aspectos más engañosos de estos lugares es que no siempre se presentan como algo evidentemente dañino. La tentación rara vez se muestra en su forma más cruda. En cambio, se disfraza de oportunidad, de diversión o incluso de algo aparentemente inofensivo. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto nos recuerda que no todo lo que parece aceptable ante los ojos humanos es aprobado por Dios. Muchas personas creen que pueden entrar en ciertos ambientes sin ser afectados, pero la realidad es que el entorno influye poderosamente en nuestra vida espiritual. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Sansón. Desde su nacimiento Dios lo había apartado para un propósito especial, pero su constante acercamiento a territorios donde la santidad de Dios no era respetada lo llevó a la ruina.
Sansón no cayó de inmediato, sino que fue cediendo poco a poco, confiando en su propia fuerza en lugar de depender de Dios. Jueces 16 nos narra su relación con Dalila, quien lo llevó a revelar el secreto de su fortaleza. Pero la verdadera raíz de su caída no fue Dalila en sí, sino su insistencia en frecuentar lugares donde la voluntad de Dios no era honrada. Cada vez que entraba en esos ambientes, debilitaba su relación con el Señor, hasta que finalmente perdió la unción que Dios le había dado. Su historia nos deja una advertencia clara. Nadie, por más fuerte que sea en la fe, puede exponerse constantemente a territorios espirituales corruptos sin sufrir las consecuencias. Hoy en día, los ambientes de peligro espiritual están en todas partes. No solo se encuentran en lugares de evidente pecado, sino también en cualquier espacio donde la presencia de Dios es ignorada y la impiedad es normalizada. La Biblia nos enseña que debemos ser prudentes y discernir dónde estamos permitiendo que nuestra alma se alimente. En 1 Pedro 5:8 se nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta advertencia nos muestra que no podemos permitirnos bajar la guardia ni exponernos innecesariamente a influencias que pueden corromper nuestra fe. Un testimonio impactante de esto lo encontramos en la vida de un hombre que, aunque tenía un llamado de Dios, comenzó a rodearse de ambientes donde la presencia del Señor no era bienvenida. Al principio, creía que podía mantenerse firme, que su fe era lo suficientemente fuerte para no ser afectado, pero con el tiempo, su oración se hizo menos frecuente, su discernimiento se debilitó y comenzó a justificar cosas que antes sabía que estaban mal. Lo que comenzó como una simple exposición a ciertos ambientes, terminó llevándolo a un completo enfriamiento espiritual. Su historia es un recordatorio de que la contaminación espiritual no ocurre de inmediato, sino de manera gradual, infiltrándose en la vida de una persona hasta debilitarla por completo. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:22: absteneos de toda especie de mal. No se nos dice que juguemos con el mal, que lo toleremos o que intentemos confrontarlo desde dentro, sino que nos alejemos completamente. Hay lugares que, aunque el mundo considere normales, un elegido de Dios debe evitar. No porque se trate de un legalismo religioso, sino porque la santidad requiere separación. Jesús mismo fue un ejemplo de esto. Aunque estuvo en medio de los pecadores para traer salvación, nunca participó de sus prácticas ni se expuso a ambientes que comprometieran su pureza. En Juan 17:16, Jesús declara sobre sus discípulos: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta afirmación nos recuerda que, aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a él y por lo tanto no debemos sumergirnos en sus tinieblas. Uno de los mayores peligros espirituales es la falsa seguridad de creer que podemos manejar ciertas exposiciones sin ser afectados. Es la misma mentira que Satanás usó en el Edén cuando le dijo a Eva: no moriréis. Génesis 3:4. El enemigo siempre intentará hacernos creer que estar en lugares contaminados no tendrá consecuencias, pero la realidad es que cada ambiente en el que decidimos entrar tiene un efecto sobre nuestra alma. Salmos 1:1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La bendición y la protección de Dios están sobre aquellos que eligen separarse de ambientes que no glorifican su nombre. Muchos creen que pueden entrar en ciertos lugares con la intención de no ser afectados, pero la Biblia nos advierte sobre la influencia del entorno. En 1 Corintios 15:33 se nos dice: no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto no se limita solo a amistades, sino a cualquier ambiente donde el pecado es aceptado y promovido. Cuando nos rodeamos continuamente de influencias negativas,
Es solo cuestión de tiempo antes de que nuestra fe comience a debilitarse. La historia del rey Josías nos muestra la importancia de alejarse de todo lo que pueda contaminar. A pesar de haber crecido en un ambiente lleno de idolatría, decidió purificar la nación, destruyendo todo lo que pudiera apartar al pueblo de Dios. Su determinación lo llevó a experimentar un avivamiento, demostrando que la separación del mal es el primer paso hacia una vida llena de la presencia de Dios. La pregunta no es si ciertos lugares parecen inofensivos o si nos sentimos fuertes para resistir su influencia. La verdadera pregunta es si esos lugares honran a Dios o nos alejan de Él. Un elegido de Dios debe discernir en qué ambientes permite que su alma habite, porque donde está nuestra presencia, allí también se fortalece o se debilita nuestro espíritu. Cuando un elegido de Dios permite que su vida se mezcle con ambientes donde la santidad es ignorada, su comunión con el Señor se ve afectada. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón comienza a endurecerse ante su voz. La Escritura nos advierte que no podemos servir a dos señores, porque inevitablemente terminaremos amando a uno y despreciando al otro. En Mateo 6:24, Jesús declara que no se puede servir a Dios y a las riquezas, pero este principio se extiende a cualquier ámbito donde el compromiso con la santidad se ve comprometido. Entrar en lugares donde la presencia de Dios no es bienvenida implica una elección que tarde o temprano tendrá consecuencias. El pueblo de Israel experimentó esto repetidamente. Cada vez que se acercaron a culturas donde la idolatría y la inmoralidad eran parte de la vida cotidiana, terminaron desviándose del camino que Dios había trazado para ellos. En Éxodo 34, 12, 16, Dios les advierte sobre el peligro de hacer alianzas con pueblos paganos, porque su influencia los llevaría a la infidelidad espiritual. Estas advertencias no eran solo para evitar mezclas culturales, sino para proteger el corazón de un pueblo que debía mantenerse apartado para Dios. Sin embargo, muchas veces ignoraron estas instrucciones y fueron arrastrados por la corrupción de los lugares donde decidieron habitar. El enemigo siempre intentará normalizar ambientes que desvían del propósito divino. Cuando Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron expuestos a un entorno donde se adoraban dioses extraños y se promovían prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Sin embargo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, rechazando la comida del rey y manteniendo su fidelidad a Dios a pesar de la presión que lo rodeaba. Su decisión de no comprometerse con el ambiente babilónico fue clave para que Dios lo honrara y lo usara poderosamente. En Daniel 1:8 se nos dice que determinó en su corazón no contaminarse, y esa determinación lo mantuvo firme en medio de un entorno hostil. Así como Babilonia representó un lugar de prueba para Daniel, hay entornos que ponen en peligro la vida espiritual de quienes deciden entrar en ellos. La Escritura nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, pero nunca a formar parte de ellas. En 2 Corintios 6:17, Dios nos ordena: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta instrucción no es opcional ni negociable. La separación de ambientes espiritualmente contaminados es una condición para mantener la comunión con Dios. El enemigo no siempre presentará el peligro de manera evidente. En muchas ocasiones lo hará parecer atractivo, justificable o incluso inofensivo. Así ocurrió en la historia de Israel cuando comenzaron a adoptar las costumbres de las naciones vecinas. En Jueces 2:11-13 se nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, abandonando al Señor para seguir los caminos de los pueblos que los rodeaban. La influencia de aquellos lugares no solo los llevó a la idolatría, sino que también trajo juicio sobre la nación.
El apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 10:20 que no podemos tener comunión con los demonios. Esta declaración es una revelación espiritual profunda. No se trata solo de evitar lugares donde se practican abiertamente obras de maldad, sino de comprender que cualquier ambiente que no glorifica a Dios es un terreno donde la oscuridad tiene autoridad. Cuando un elegido de Dios entra en estos lugares, está saliendo de la cobertura divina y exponiéndose a influencias que pueden debilitar su fe y su propósito. Uno de los mayores peligros de exponerse constantemente a estos ambientes es que el corazón comienza a endurecerse. En Hebreos 3:13 se nos advierte que el pecado engaña y endurece el corazón. Esto significa que lo que en un principio causa incomodidad y convicción, con el tiempo puede volverse normal y aceptable. Esta es la estrategia del enemigo: hacer que la contaminación espiritual parezca inofensiva hasta que la sensibilidad a la voz de Dios se debilite. El rey Salomón, a pesar de haber sido bendecido con sabiduría y haber comenzado su reinado con una relación cercana con Dios, terminó alejándose debido a los lugares donde permitió que su corazón habitara. En 1 Reyes 11:4 se nos dice que cuando Salomón envejeció, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos y ya no fue fiel al Señor como lo había sido en su juventud. Su caída no ocurrió de un día para otro, sino que fue el resultado de una exposición constante a ambientes donde la voluntad de Dios no era honrada. La separación de lo que contamina no es un llamado al aislamiento, sino a la consagración. Jesús nos enseñó a estar en el mundo sin ser parte de él. En Juan 17:15 oró al Padre diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta protección está reservada para aquellos que eligen caminar en obediencia, alejándose de todo lo que pueda comprometer su santidad. La palabra de Dios es clara en que la compañía y el entorno influyen en el crecimiento espiritual. En Salmos 26:4-5, el salmista declara: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Esta actitud de separación es la que preserva la pureza de un corazón que desea estar alineado con Dios. En la historia de José vemos un ejemplo de alguien que entendió la importancia de huir de ambientes peligrosos. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José no se quedó a argumentar ni a demostrar su fuerza de voluntad, sino que huyó inmediatamente. En Génesis 39:12 se nos dice que dejó su ropa en manos de ella y salió corriendo. Este acto no fue de cobardía, sino de sabiduría. José comprendió que no podía permanecer en un lugar que comprometía su integridad. La lucha por la santidad no se gana resistiendo en ambientes peligrosos, sino evitando entrar en ellos. La Escritura nos ordena en 2 Timoteo 2:22: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No se nos dice que intentemos negociar con el pecado o que probemos nuestra fortaleza, sino que huyamos de todo lo que pueda alejarnos de Dios. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no solo los liberó de la esclavitud física, sino también de la influencia espiritual de aquella tierra. Sin embargo, muchos de ellos seguían anhelando lo que dejaron atrás, deseando volver a un lugar donde habían sido oprimidos. En Números 11:5-6, el pueblo se lamenta diciendo: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Esta nostalgia por Egipto reflejaba que su corazón aún estaba atado a un lugar del cual Dios ya los había sacado. Así como Dios llamó a Israel a no volver a Egipto, también llama a sus hijos a no regresar a lugares que han sido fuente de contaminación espiritual. En Deuteronomio 17:16, Dios advirtió que el rey de Israel no debía hacer que el pueblo volviera a Egipto,
porque el Señor ya los había sacado de allí. Esta instrucción no solo era para evitar una esclavitud física, sino también para impedir que volvieran a un sistema de vida apartado de Dios. Cada paso que un elegido de Dios da debe estar dirigido por el Espíritu Santo. En Romanos 8:14 se nos dice que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Esto significa que no se trata de seguir nuestras emociones o deseos, sino de permitir que sea Dios quien determine dónde debemos estar y dónde no. Cuando caminamos en obediencia, su presencia nos guarda y nos fortalece. Pero cuando decidimos entrar en ambientes donde su voluntad no es honrada, nos alejamos de la protección que solo su presencia puede ofrecer. La obediencia a la voz de Dios implica reconocer que hay lugares donde su presencia no habita y que por lo tanto un elegido no debe entrar. La Escritura es clara al advertir sobre los peligros espirituales que acechan a quienes se aventuran en territorios donde la santidad es despreciada. En Proverbios 4:14-15 se nos dice: no entres por la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, sigue adelante. Esta instrucción no es opcional, sino una advertencia directa de que la permanencia en ambientes espiritualmente oscuros lleva a la destrucción. El camino de la justicia y la pureza exige separación de todo lo que contamina. Desde la antigüedad, Dios ha señalado que su pueblo debe mantenerse apartado del pecado, no solo en acciones, sino también en el entorno en el que elige habitar. En Isaías 52:11 se nos ordena: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. La separación no es un llamado al aislamiento, sino a la consagración. Permanecer en lugares donde la voluntad de Dios es ignorada expone al alma a una contaminación progresiva, pues la maldad se normaliza cuando se permite que rodee constantemente el corazón. El pueblo de Israel sufrió las consecuencias de ignorar estas advertencias. A pesar de haber sido llamado a ser una nación santa, muchas veces decidieron establecerse en territorios donde la idolatría y la corrupción dominaban. En Jueces 6, los israelitas fueron entregados en manos de Madián como resultado de su desobediencia, pues habían elegido convivir con pueblos que los llevaron a apartarse de Dios. Solo cuando clamaron al Señor, reconociendo su error, fueron restaurados. Este patrón se repite a lo largo de la historia bíblica. Cada vez que el pueblo de Dios entraba en lugares prohibidos, su relación con el Creador se veía fracturada, y solo el arrepentimiento sincero traía restauración. La Escritura nos muestra que la santidad no es compatible con la contaminación espiritual. En 1 Pedro 1:15-16 se nos ordena: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no solo se refleja en acciones personales, sino también en la elección de los lugares donde se decide estar. Jesús oró en Juan 17:16, declarando que sus discípulos no eran del mundo, así como él tampoco lo era. Esta separación no significa que un elegido deba apartarse de la sociedad, sino que debe rechazar todo ambiente que lo aleje de Dios. Las advertencias sobre los territorios espirituales peligrosos no son nuevas. Desde los tiempos de Moisés, Dios estableció límites claros sobre dónde su pueblo debía habitar y con quienes debía relacionarse. En Números 33:52 se ordenó a los israelitas que destruyeran todas las imágenes y lugares de adoración de los pueblos que habitaban la tierra prometida para evitar caer en sus prácticas corruptas. Sin embargo, cuando no obedecieron completamente este mandato, comenzaron a adoptar costumbres paganas que los llevaron a la idolatría. El libro de los Reyes narra cómo Israel y Judá fueron llevados al exilio porque permitieron que su entorno determinara su relación con Dios en lugar de mantener la santidad que se les había ordenado. La palabra de Dios advierte sobre la influencia de los ambientes en la vida espiritual. En Segunda Reyes 17:15 se dice que el pueblo de Israel siguió la vanidad y se hicieron vanos.
y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, acerca de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Esta desviación no ocurrió de inmediato, sino que fue el resultado de una exposición continua a entornos donde la presencia de Dios no era honrada. Así como Israel cayó al permitir que su entorno moldeara sus creencias y acciones, el peligro sigue vigente para todo aquel que decida ignorar la importancia de habitar en lugares donde la santidad de Dios es respetada. El enemigo siempre intentará que un elegido normalice la permanencia en lugares de tinieblas. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz, lo que significa que muchas veces el peligro espiritual no se presenta de manera evidente, sino sutil. La primera estrategia del enemigo no es llevar a alguien directamente al pecado, sino debilitar su discernimiento hasta que lo que antes era inaceptable se convierta en parte de su vida diaria. Cuando un elegido entra en territorios espiritualmente contaminados, su sensibilidad a la voz de Dios comienza a apagarse. En la historia del rey Josafat se observa cómo una alianza equivocada con Acab lo llevó a exponerse a un territorio donde la voluntad de Dios no gobernaba. En 2 Crónicas 18 se narra cómo Josafat fue persuadido para unirse a Acab en la batalla, a pesar de que este era un rey malvado que no buscaba la dirección de Dios. Aunque Josafat era un hombre temeroso del Señor, su decisión de entrar en un ambiente de desobediencia casi le cuesta la vida. Solo la misericordia de Dios lo libró cuando clamó en medio del peligro. Su historia es una advertencia de que no basta con tener un corazón inclinado a Dios si se eligen lugares donde su autoridad no es reconocida. La separación del mal es una condición para mantener la presencia de Dios en la vida de un elegido. En 2 Timoteo 2:21 se nos dice: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esta purificación no solo implica dejar el pecado, sino también alejarse de cualquier lugar donde la iniquidad sea promovida. No se puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo, porque la contaminación espiritual destruye la sensibilidad a la voz del Señor. En la historia de Ezequiel, Dios le mostró visiones sobre la corrupción del templo y cómo su gloria se apartaba debido a las prácticas impuras que allí se realizaban. En Ezequiel 8:6, el Señor le dice: ¿no ves, hijo de hombre, lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? La presencia de Dios no puede habitar en lugares donde la desobediencia es aceptada. La única respuesta ante la contaminación es la separación total, porque ningún pacto con el pecado puede coexistir con la santidad divina. El principio de la separación también se refleja en la vida de los profetas. Jeremías fue llamado a ser una voz de advertencia para el pueblo, y una de las instrucciones que recibió fue no participar en las costumbres de aquellos que estaban en rebelión contra Dios. En Jeremías 15:19 el Señor le dijo: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Esta separación no significaba despreciar a las personas, sino evitar cualquier influencia que pudiera comprometer la relación con Dios. La fidelidad a Dios requiere una decisión constante de evitar territorios donde su presencia no es bienvenida. No se trata solo de resistir la tentación, sino de no exponerse a ella. En Mateo 26:41, Jesús instruyó a sus discípulos a velar y orar para no caer en tentación. Esta vigilancia incluye ser conscientes de los lugares donde se elige estar, pues la corrupción no comienza con grandes actos de desobediencia, sino con pequeñas concesiones que, con el tiempo, llevan al alejamiento de Dios. En el libro de Apocalipsis se nos da una advertencia final sobre la importancia de la separación. En Apocalipsis 18:4, Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados,
ni recibáis parte de sus plagas. Este llamado es una exhortación a no participar en sistemas ni ambientes que se oponen a la voluntad de Dios. La elección de dónde habitar espiritualmente define el destino de cada persona. Dios ha establecido límites claros sobre los territorios donde su pueblo debe estar. No se trata solo de evitar el mal, sino de elegir la presencia de Dios por encima de cualquier cosa. Cuando un elegido comprende esta verdad, su vida se alinea con el propósito divino y la protección del Señor lo acompaña en cada paso que da. Cuando la Escritura advierte sobre los peligros de habitar en lugares donde la presencia de Dios no es bienvenida, no lo hace como una sugerencia opcional, sino como una instrucción determinante para la vida espiritual de quienes han sido llamados a vivir en santidad. No se trata solo de evitar el pecado, sino de comprender que la atmósfera espiritual de un lugar puede definir la dirección de un alma, puede sofocar la voz de Dios y puede abrir puertas que jamás debieron ser cruzadas. El engaño más sutil no es la tentación evidente, sino la normalización de la oscuridad, la constante exposición a ambientes que silenciosamente desgastan la comunión con Dios, debilitando la convicción hasta el punto en que lo que antes parecía impensable se convierte en costumbre. Desde el principio, la lucha del pueblo de Dios ha sido permanecer en la senda de la pureza sin dejarse arrastrar por influencias externas. Cada generación ha enfrentado la misma prueba bajo diferentes disfraces. En los tiempos de Israel fue la convivencia con pueblos paganos que terminaron imponiendo sus costumbres e ídolos. En la iglesia primitiva fue la presión de un mundo que rechazaba la verdad de Cristo e intentaba diluir su mensaje en la cultura de la época. Hoy la batalla sigue siendo la misma, pero disfrazada de modernidad, de tolerancia, de entretenimiento, de ambientes que parecen inofensivos a simple vista, pero que contienen la semilla de la corrupción. En Efesios 5, 6, 7 se nos advierte: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. La corrupción espiritual nunca irrumpe de manera abrupta, sino que se infiltra lentamente, se adapta, se justifica, se acepta sin resistencia. Así comenzó la caída de Israel, cuando decidieron no expulsar por completo a los habitantes de la tierra prometida, sino que hicieron pactos con ellos. Permitieron que sus costumbres entraran en sus hogares, que sus dioses fueran tolerados y que sus altares no fueran derribados. Lo que en un principio parecía una simple convivencia, terminó en una idolatría que los llevó a perder la protección de Dios. En Jueces 2:12 se describe este proceso con claridad. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses ajenos, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. La Escritura no deja espacio para negociaciones con ambientes donde la luz de Dios no gobierna. En 1 Corintios 10:21 se nos dice que no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La separación es clara porque la comunión con Dios exige un entorno que no esté contaminado por influencias que contradicen su voluntad. No se trata de miedo, no se trata de un legalismo religioso, sino de un principio espiritual inquebrantable. Lo que nos rodea tiene poder sobre lo que cultivamos en nuestro interior. Un ambiente hostil a la presencia de Dios no puede producir crecimiento espiritual, solo confusión, dudas y una progresiva indiferencia hacia lo que en otro tiempo fue una convicción firme. El peligro más grande de habitar en lugares de tinieblas no es la exposición inmediata al pecado, sino el desgaste silencioso de la conciencia. Un corazón que se acostumbra a la oscuridad deja de reconocerla como tal. En Isaías 5:20 se pronuncia una advertencia que resuena con una urgencia incuestionable.
Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. La confusión espiritual no surge de la noche a la mañana, sino que es el resultado de una constante tolerancia a lo que jamás debió ser permitido. La mente comienza a justificar lo que antes era inaceptable, y lo que un día causaba alarma, después se observa con indiferencia. Cuando Dios ordenó a los israelitas no solo salir de Egipto, sino también erradicar todo rastro de esa cultura de sus corazones, estaba estableciendo un principio eterno. La verdadera liberación no ocurre solo cuando se deja físicamente un lugar, sino cuando ese lugar deja de tener dominio sobre el alma. Muchos dejaron Egipto en cuerpo, pero lo llevaron en sus pensamientos, en sus deseos, en sus anhelos, y eso los llevó a añorar lo que Dios había condenado. En Números 14:4, cuando la travesía en el desierto se hizo difícil, dijeron: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Su error no fue solo mirar atrás, sino no haber comprendido que Dios no los estaba sacando de un lugar geográfico, sino de una mentalidad que los mantenía atados. La palabra de Dios insiste en la separación, no como una forma de aislamiento, sino como una estrategia de preservación. En 2 Corintios 6:17 se nos ordena: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La promesa está condicionada a la obediencia. No se puede esperar que Dios respalde una vida que deliberadamente decide coexistir con la oscuridad. El Espíritu Santo no comparte habitación con lo impuro, no habita en templos contaminados, no se mueve con libertad donde la presencia de Dios es rechazada. El mundo ha desarrollado la capacidad de hacer que la desobediencia parezca razonable, que el compromiso con la santidad se vea como extremismo, que la separación del mal sea vista como intolerancia. Pero la Escritura no cambia con las generaciones, y lo que Dios llamó abominación ayer sigue siendo abominación hoy. En Malaquías 3:6 el Señor declara: porque yo, Jehová, no cambio. Si Él no cambia, sus estándares tampoco. Si Él es santo, sus hijos deben reflejar esa santidad en cada aspecto de su vida, incluyendo los lugares en los que deciden estar. El enemigo sabe que un elegido fuera de su ambiente espiritual está vulnerable. Un pez no sobrevive fuera del agua. Una planta no crece en tierra infértil. Un hijo de Dios no florece en ambientes donde su presencia no es bienvenida. La desconexión con Dios no ocurre de inmediato, pero comienza con decisiones pequeñas que parecen inofensivas. La Biblia advierte en Hebreos 2:1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Este deslizamiento es imperceptible al principio, pero letal con el tiempo. Cada elección tiene una consecuencia espiritual. No se puede jugar con la contaminación y esperar salir ileso. En Deuteronomio 7:26, Dios da una instrucción radical: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Si esto es aplicable a objetos, ¿cuánto más a los lugares que se habitan? Lo que se tolera, tarde o temprano se adopta. Lo que se observa sin resistencia termina normalizándose. La fidelidad a Dios no se demuestra solo en palabras, sino en decisiones. La Escritura nos muestra que la separación del mal no es negociable. Un altar construido en medio de la idolatría no permanece en pie. Un corazón dividido entre la luz y la oscuridad no puede mantenerse firme. En Apocalipsis 3:16 se nos advierte: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay espacio para la neutralidad en la vida de un elegido. O se camina en la luz o se permite que la oscuridad avance.
Dios ha trazado un camino de santidad y ese camino exige renuncia. No se puede habitar en la presencia de Dios y al mismo tiempo estar en lugares donde su voz es silenciada. La decisión es clara y la recompensa es eterna. La protección, la paz y la guía del Espíritu Santo son el resultado de una vida que elige la pureza sobre la conveniencia, la verdad sobre la aceptación del mundo, la luz sobre cualquier sombra que intente opacar el propósito divino. La separación de todo aquello que contamina no es una recomendación opcional, sino un mandato divino que define el destino espiritual de cada persona. La Escritura lo deja claro desde el principio hasta el final, mostrando con precisión cómo aquellos que decidieron habitar en lugares donde Dios no reina terminaron atrapados en la confusión, la rebeldía y finalmente la ruina. El alma no puede permanecer indiferente a su entorno, pues lo que la rodea influye en su dirección. En Salmos 1:1 se nos advierte que bienaventurado es aquel que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Cada paso en la dirección equivocada es una puerta que se abre a la iniquidad, y cada compromiso con ambientes donde la voluntad de Dios es ignorada es un pacto con la ceguera espiritual. Desde la antigüedad, Dios ha trazado límites que no deben cruzarse. El Edén tenía un árbol prohibido, Israel tenía naciones con las que no debía mezclarse, el templo tenía un lugar santísimo al que no cualquiera podía entrar. Todo en el reino de Dios está diseñado para preservar la pureza de su pueblo, y todo intento de ignorar estas advertencias ha resultado en consecuencias ineludibles. En Levítico 20:26, Dios declara: habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. La separación no es un castigo ni una carga, sino la evidencia de un llamado, la marca de quienes han sido escogidos para un propósito mayor. El enemigo nunca tentará con la corrupción en su forma más evidente, sino con la exposición progresiva a ambientes donde la voz de Dios es silenciada. No es la caída repentina lo que destruye, sino la tolerancia a lo que debió ser rechazado desde el principio. En 1 Corintios 5:6 se nos advierte que un poco de levadura leuda toda la masa. No se necesita un cambio radical para alejarse de la santidad. Basta con permitir que lo impuro permanezca sin resistencia. La primera estrategia de Satanás no es hacer que alguien abrace la oscuridad, sino convencerlo de que puede coexistir con ella sin consecuencias. La Biblia muestra con claridad cómo el entorno puede transformar el corazón. Cuando Israel se estableció en Canaán, no destruyó por completo los altares paganos, ni erradicó las prácticas de los pueblos que Dios había condenado. Con el tiempo, lo que parecía una simple convivencia se convirtió en una adopción progresiva de costumbres idolátricas. En Jueces 3, 5, 7 se relata que los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y terminaron tomando a sus hijas por esposas y sirviendo a dioses ajenos. La advertencia de Dios había sido clara. No debían mezclarse con esas naciones porque su corrupción espiritual era un veneno que los desviaría. La historia confirmó que cada vez que Israel habitó en lugares donde Dios no era honrado, su destino fue el exilio, la opresión y la esclavitud. El principio no ha cambiado. No se puede compartir la presencia de Dios con lugares que han sido entregados a la desobediencia. En Apocalipsis 18:2 se describe la caída de Babilonia, un sistema corrupto que representa el dominio del pecado en su máxima expresión, y se hace un llamado urgente: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La orden de salir no es para quienes ya han sido consumidos por la maldad, sino para aquellos que aún tienen la oportunidad de separarse antes de ser arrastrados. La santidad no es negociable. En 1 Pedro 2:9 se afirma que el pueblo de Dios es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se puede proclamar la luz mientras se permanece en la sombra de la complacencia con el pecado. No se puede servir a Dios con un corazón dividido entre la verdad y la confusión. No se puede esperar que la presencia del Espíritu Santo habite en quienes deliberadamente eligen exponerse a territorios donde su santidad es ignorada. Cada decisión determina un destino, y cada ambiente en el que se habita es una semilla que dará fruto tarde o temprano. En Jeremías 17, 5, 6 se nos advierte sobre el destino de aquel que confía en el hombre y se aparta de Dios, comparándolo con un arbusto en el desierto que nunca verá el bien, que habitará en la sequedad del desierto, en tierra deshabitada y árida. El alma que elige permanecer en lugares espiritualmente estériles no puede esperar cosechar bendición, pues la vida de Dios no puede florecer en una tierra que ha sido entregada a la desobediencia. El concepto de separación espiritual es una constante en toda la Escritura. En 2 Reyes 23 se narra la reforma del rey Josías, quien al descubrir el libro de la ley entendió la gravedad de habitar en un territorio que había sido contaminado por generaciones de idolatría. Su reacción no fue la indiferencia ni la justificación, sino una determinación radical de purificar la tierra de todo lo que ofendía a Dios. Derribó los lugares altos, destruyó los ídolos y restauró el templo, estableciendo nuevamente el pacto con el Señor. Su decisión trajo restauración, pero solo fue posible porque comprendió que la presencia de Dios no puede coexistir con lo que Él ha condenado. La fidelidad a Dios se manifiesta en la disposición de abandonar lo que impide su plenitud. En Génesis 19:26, la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal, porque aunque sus pies habían salido de Sodoma, su corazón seguía atado a aquel lugar. El juicio de Dios sobre la ciudad no fue suficiente para convencerla de dejar atrás lo que ya había sido sentenciado a la destrucción. Su error no fue solo mirar atrás, sino desear lo que Dios había ordenado abandonar. La advertencia sigue vigente, porque el peligro no está solo en entrar en territorios espiritualmente peligrosos, sino en la incapacidad de separarse de ellos cuando el Espíritu Santo llama a salir. El enemigo ha diseñado sistemas donde el pecado se presenta como algo normal, donde la línea entre la luz y la oscuridad se diluye, donde el concepto de santidad es ridiculizado y la obediencia a Dios es vista como una carga innecesaria. Pero la Escritura es clara: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. En Santiago 4:4 se nos dice que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No se trata de rechazar a las personas, sino de entender que el sistema que gobierna este mundo opera en abierta rebelión contra el Creador. No se puede jugar con la oscuridad y esperar que la luz de Dios permanezca intacta en el alma. No se puede fluir en la unción mientras se toleran ambientes que extinguen la pasión por la presencia de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:19 se nos advierte que no apaguemos al Espíritu. No es Satanás quien apaga la obra de Dios en la vida de un creyente, sino la decisión consciente de entrar en lugares donde la pureza es negociada, donde la oración se vuelve débil, donde la voz del Espíritu se opaca por el ruido de la distracción. El compromiso con Dios exige un rechazo absoluto de todo lo que atente contra su presencia. En Efesios 4:27 se nos dice: ni deis lugar al diablo. No se puede jugar con el pecado sin ser contaminado. No se puede habitar en lo impuro sin sufrir las consecuencias. La única forma de mantenerse firme es no permitiendo ninguna puerta abierta a lo que puede destruir. Dios ha trazado un camino de rectitud y ese camino no puede recorrerse con un pie en la verdad y otro en la confusión. No se puede proclamar la fidelidad a Dios mientras se toleran ambientes que lo deshonran. No se puede esperar su protección mientras se camina voluntariamente en territorios donde su gloria no habita.
En Salmos 24, 3, 4 se plantea una pregunta que define la esencia de la separación espiritual. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La respuesta es clara. Solo aquellos que han decidido apartarse de todo lo que contamina podrán habitar en la plenitud de su presencia. El alma que ha sido llamada por Dios no puede permitirse transitar por caminos donde su presencia ha sido rechazada. No se trata solo de evitar el pecado evidente, sino de discernir qué ambientes apagan la voz del Espíritu, qué espacios debilitan la fe y qué territorios han sido entregados a fuerzas que operan en abierta rebelión contra el reino de Dios. La contaminación espiritual no siempre es inmediata. Muchas veces actúa como una corriente sutil que arrastra, sin que se note, la distancia que poco a poco se va generando entre el alma y la comunión con el Padre. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La purificación no es solo un acto interno, sino una determinación que se refleja en la separación de todo lo que deshonra a Dios. Desde la antigüedad, el pueblo de Dios ha sido llamado a mantener una distinción clara entre lo santo y lo profano. En Ezequiel 44:23, el Señor ordena que sus sacerdotes enseñen al pueblo a discernir entre lo limpio y lo inmundo, entre lo puro y lo impuro. Esta enseñanza no es solo para los tiempos antiguos, sino un principio eterno que sigue vigente. No se puede esperar que la presencia de Dios permanezca en una vida que deliberadamente se expone a ambientes donde la desobediencia es normalizada. No se puede servir al Señor con un corazón dividido entre la luz y las tinieblas. En 1 Reyes 18:21, Elías confrontó al pueblo de Israel con una pregunta que sigue resonando hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. No hay espacio para la doble lealtad en el camino de la santidad. La Escritura es clara en que un ambiente corrupto tiene la capacidad de distorsionar la percepción espiritual. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de la mente. La conformidad con el sistema de este mundo no ocurre de manera repentina, sino a través de una exposición constante a valores y prácticas que contradicen la voluntad de Dios. La mente que no es renovada por la verdad termina justificando lo que antes consideraba inaceptable, y el corazón que se acostumbra a la oscuridad pierde la sensibilidad para reconocer la diferencia entre la voz de Dios y el engaño del enemigo. Israel cayó en este patrón una y otra vez. En Números 25:1-3 se nos narra cómo el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab y se unió a sus sacrificios idolátricos. La caída no comenzó con un rechazo abierto a Dios, sino con una convivencia que poco a poco los llevó a rendir culto a dioses ajenos. Lo que parecía una simple interacción se convirtió en una alianza que los llevó a recibir el juicio divino. La enseñanza es innegable. No se puede entrar en territorios espiritualmente contaminados y esperar permanecer ilesos. El enemigo ha perfeccionado sus estrategias para debilitar a los elegidos a través de ambientes que comprometen su santidad. En 1 Corintios 15:33 se nos advierte que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se trata solo de personas, sino de cualquier espacio donde la presencia de Dios no es bienvenida. Un ambiente puede influir más de lo que la voluntad personal puede resistir. Nadie es invulnerable a la corrupción cuando decide permanecer en lugares donde el Espíritu Santo ha sido desplazado. En Mateo 26:41, Jesús advirtió a sus discípulos que velaran y oraran para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La advertencia sigue siendo la misma: no confiar en la propia fortaleza, sino reconocer la necesidad de huir
de lo que puede contaminar el alma. El principio de separación se encuentra en toda la Escritura. En Apocalipsis 3, 15, 16, el Señor declara que no tolerará la tibieza espiritual, porque aquellos que no son ni fríos ni calientes serán vomitados de su boca. La tibieza no comienza con un rechazo abierto a Dios, sino con pequeñas concesiones que permiten que la oscuridad se infiltre. No se trata solo de evitar el pecado en sí mismo, sino de cerrar toda puerta que pueda conducir a él. En Efesios 4:27 se nos ordena no dar lugar al diablo, porque cualquier espacio que se le permita lo usará para sembrar duda, apatía y alejamiento de la verdad. La santidad requiere determinación. En Daniel 1:8 se nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Su decisión de mantenerse apartado de aquello que representaba una mezcla con el sistema de Babilonia fue lo que lo preservó y le permitió caminar en la plenitud del propósito de Dios. No se puede esperar experimentar el poder de Dios mientras se permanece en lugares donde su nombre es menospreciado. La gloria de Dios se manifiesta en la vida de aquellos que eligen apartarse para Él. En la historia de Israel, cada vez que el pueblo intentó mezclar su fe con ambientes espiritualmente contaminados, el resultado fue la ruina. En Jeremías 2:13, Dios reprende a su pueblo por haber dejado la fuente de agua viva para cavar cisternas rotas que no pueden retener agua. Habitar en lugares donde la voluntad de Dios no gobierna es como intentar saciar la sed con agua envenenada. El alma que se expone a territorios espirituales áridos no puede esperar recibir la plenitud del Espíritu. Dios llama a su pueblo a un estándar más alto. En 1 Pedro 1:16 se nos recuerda el mandato divino: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una opción, sino un requisito para aquellos que desean habitar en la presencia de Dios. En Hebreos 12:14 se nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. No se puede pretender caminar en la plenitud de la fe mientras se elige permanecer en lugares que conducen a la corrupción espiritual. En la parábola de las 10 vírgenes, relatada en Mateo 25:1-13, solo aquellas que tenían sus lámparas llenas de aceite pudieron entrar a las bodas del Cordero. Las necias que no se prepararon quedaron fuera. La separación del mal es parte de la preparación para la venida del Señor. No se puede esperar estar listo cuando suene la trompeta si la vida ha sido marcada por compromisos con ambientes donde la luz de Dios no es bien recibida. La Escritura advierte una y otra vez sobre el peligro de la contaminación espiritual. En 2 Timoteo 2:21 se nos dice que aquel que se limpia de lo vil será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La utilidad en el reino de Dios depende de la disposición de apartarse de todo lo que pueda comprometer la pureza del corazón. La gracia de Dios capacita, pero la elección de caminar en santidad depende de cada persona. Dios ha llamado a su pueblo a salir de la oscuridad. En Colosenses 1:13 se nos dice que Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No se puede servir a dos señores, no se puede caminar en dos direcciones, no se puede mantener un pie en la verdad y otro en la confusión. La única forma de experimentar la plenitud de Dios es elegir su camino por encima de cualquier otra influencia. Cada ambiente en el que se decide estar tiene una consecuencia espiritual. La pregunta no es si un lugar parece inofensivo, sino si glorifica a Dios. En 1 Tesalonicenses 5:22 se nos exhorta a abstenernos de toda especie de mal. No hay espacio para la indiferencia en el llamado a la santidad. La decisión es clara: permanecer en lugares donde la presencia de Dios habita o arriesgarse a la ruina espiritual al entrar en territorios donde su gloria ha sido reemplazada por la oscuridad. El alma que ha sido apartada por Dios no puede caminar sin dirección, no puede habitar en espacios que apaguen la voz del Espíritu, ni puede mantenerse en territorios donde la luz se ha extinguido.
La separación no es una restricción, sino una invitación a la plenitud, un llamado a experimentar la vida sin las cadenas de la contaminación espiritual. Cada paso fuera del propósito de Dios es un retroceso, pero cada elección alineada con su voluntad es una puerta que se abre hacia dimensiones más profundas de su gloria. No se trata solo de evitar el peligro, sino de anhelar lo eterno, de comprender que la presencia de Dios no puede compartirse con la impureza, de reconocer que la verdadera libertad no se encuentra en la independencia del mundo, sino en la dependencia total del Padre. Cuando el Señor llamó a Abraham, lo primero que le ordenó fue salir de su tierra, separarse de todo lo que conocía y avanzar hacia una promesa que aún no podía ver. No le dijo que transformara su entorno, no le pidió que intentara cambiar la cultura que lo rodeaba, sino que dejara atrás lo que no formaba parte de su destino. La obediencia lo llevó a convertirse en el padre de la fe, pero su llamado comenzó con una renuncia. Esta es la esencia del camino de los escogidos. Hay lugares que deben ser abandonados antes de poder heredar lo que Dios ha preparado. El enemigo ha diseñado territorios que no solo conducen al pecado, sino que debilitan la visión, espacios que nublan el discernimiento y distorsionan el llamado divino. No siempre se trata de lugares de corrupción evidente, sino de ambientes donde el alma se adormece, donde la voz de Dios se vuelve un eco lejano y donde la comunión se reemplaza por una fe superficial. Un elegido no solo debe huir del pecado, sino de todo lo que le impida avanzar hacia su propósito. El peligro no siempre se manifiesta con urgencia. A veces se disfraza de comodidad, de conformismo, de una falsa paz que en realidad es el letargo del espíritu. La santidad no es solo la ausencia de impureza, sino la presencia de la plenitud de Dios. No basta con evitar lo que contamina si el corazón no anhela ser llenado por su gloria. Muchos huyen de la oscuridad, pero pocos corren hacia la luz. No es suficiente con alejarse de los lugares donde Dios no habita. Es necesario construir una habitación donde su presencia sea el centro. En Éxodo, Dios no solo sacó a su pueblo de Egipto, sino que les dio instrucciones para edificar un tabernáculo donde Él pudiera habitar en medio de ellos. Salir de lo incorrecto es solo la mitad del proceso. La verdadera transformación ocurre cuando se elige habitar en lo santo. La pregunta no es cuántos peligros se pueden evitar, sino cuánta gloria se está dispuesto a experimentar. Un elegido no teme la separación, porque sabe que en cada renuncia hay una herencia mayor. No se trata de lo que se deja atrás, sino de lo que se gana cuando se elige permanecer solo en la presencia de Dios.